Así es que saludamos a nuestro queridísimo Julio Glockner. Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos y cenizos días. Hola Ricardo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos Bien, a... bien, bien. Pues la verdad esperando esta conversación, lo platicaba yo con algunos amigos que bien importante que tengamos distintas lecturas, ¿no? De lo que estamos viviendo aquí en Puebla, en los alrededores del volcán. Y que nos platiques un poco lo que has estudiado y de cómo se está viviendo desde las comunidades, desde los alrededores, pues lo que está sucediendo, ¿no? Esta explosión de ceniza y que bueno, pues sin duda alguna nos tiene preocupado, pero también leerlo desde otros puntos de vista. Sí, mira Ricardo, bueno, yo he estado trabajando en la región desde el 89, desde 1989. Hicimos con Aurelio Fernández y con Everardo Rivera y con Alejandro Rivera un documental, bueno, un reportaje, más bien, un reportaje que se publicó en la Jornada Nacional en mayo del 89. Fue, digamos, el punto de arranque de mi trabajo en la región y fue, digamos, en la inauguración de la Jornada de Oriente, de este periódico muy profesional, algo que hace falta en la provincia donde el periodismo está por los suelos. Eh, ahí dimos a conocer el nombre de Gregorio Popocatépetl, fíjate, porque que después ahora está tan socializado, ¿no? Se le llama Don Goyo, Gregorio Popocatépetl, en fin. Pero la primera vez que se dio a conocer, esto fue en ese reportaje del 89, y es el resultado de los sueños que tuvo don Antonio Analco y que sigue teniendo. Don Antonio Analco, el pedidor de lluvia de Santiago Xalitzintla, que nos comentó que ese era el nombre del volcán. Desde luego en otras regiones tiene otros nombres. José Silvino Popocatépetl, por ejemplo, se le llama entre algunos pedidores de lluvia del Estado de México. En fin, no me detengo más en esto. Digamos, a partir del 94, que fue cuando el volcán comenzó su actividad eruptiva, eh, pues la zona se llenó de periodistas, de entrevistas a don Antonio, que ya era conocido por el trabajo de petición de lluvias que se llevaba a cabo en la zona, y el criterio que entonces tenía don Antonio y otros tiemperos de la zona, tanto en Morelos como en el Estado de México, sigue siendo el mismo. Es decir, esta actividad eruptiva es producto de la voluntad de Dios. O sea, esta creencia del catolicismo en la región ha sido inamovible hasta la fecha. Yo escribí hace tiempo un artículo que se llamó Los sueños y el sismógrafo, para contraponer, digamos, la versión científica Exacto. a la versión mágico-religiosa, mística, que se lleva a cabo en los pueblos. Eh, Porque fíjate tú que, digamos así, los sismógrafos detectan la actividad geológica y los sueños detectan la voluntad de Dios. Estamos en poblaciones profundamente religiosas, formadas en el catolicismo. Digamos, de alguna manera es la consecuencia de los procesos de evangelización que se dieron hace 500 años. Y es una población muy religiosa, muy creyente, que critica incluso a los sacerdotes, algunos sacerdotes, que cobran las misas, que cobran los bautizos, cuando ellos consideran que Jesucristo pues, no cobraba por hacer el trabajo extraordinario que llevó a cabo hace 2000 años, ¿no? Entonces, es gente muy creyente, profundamente creyente, y a través de los sueños tienen este contacto con el espíritu de la montaña, con espíritus auxiliares, con espíritus de tiemperos o pedidores de lluvia que han fallecido,
con la Virgen María, con Jesucristo, con Dios Padre, escuchan su voz, escuchan las indicaciones, rituales que deben llevar a cabo, en fin. Entonces, pues estamos en una situación en la que tiene que haber un esfuerzo adicional, digamos, por parte del sistema de protección civil para comprender la cosmovisión y la manera en que un buen número, yo diría decenas o cientos de miles de pobladores en torno a los volcanes en los 3 estados tienen respecto a la actividad volcánica y al riesgo volcánico. Pues eso es así en términos generales lo que te puedo comentar ahora, Claro. Rick. Sí, Sí, fíjate que eso es lo que me gustaría que compartieras, ¿no? Porque finalmente son pues perspectivas que se observan quizá distintas, pero que podrían convivir, ¿no? Es decir, que así es, exista un diálogo entre estos dos puntos de vista y sobre todo, pues resguardar la seguridad de todas y de todos, ¿no? así es. ¿Y cuál es digamos, el punto de vista? ¿Has tenido oportunidad de platicar con algunos tiemperos, con la comunidad, sobre lo que están viviendo en estos últimos días? Sí, mira, lo he hecho por teléfono, tanto con tanto con el pedidor de lluvia de Puebla, como con la congregación de pedidores de lluvia que hay en Morelos. Ha sido solamente vía telefónica, pero te digo, el punto de vista que tienen hoy es el mismo punto de vista que tenían en el 94, en el 2000, o sea, es invariable. O sea, la creencia en que esto es producto de la voluntad de Dios Padre, pues ha sido inamovible. Y se debe sobre todo a infracciones rituales o al mal comportamiento, al olvido que ha habido en la población, en la modernidad de Dios. Es decir, este descuido que ha habido hacia las obligaciones religiosas, ellos ven esta actividad como una especie de advertencia del poder divino sobre este olvido. Desde luego es un olvido no solamente de carácter religioso, sino también de carácter ético. Claro. Es decir, la descomposición, por llamarlo así, la descomposición social que ha habido en las zonas, en los pueblos aledaños al volcán, en el sentido de que ya hay una desarticulación entre la población y el trabajo agrícola, por ejemplo, la obediencia a los padres, el respeto a los adultos mayores, toda esta modificación cultural que ha habido por la influencia pues de los jóvenes que salen a trabajar a las ciudades en México y también a los Estados Unidos. No hay que olvidar que la zona de los volcanes es una de las regiones de mayor expulsión junto con la Mixteca de mano de obra hacia los Estados Unidos. Entonces, esos contactos no se pierden. Muchos de estos jóvenes vuelven a sus pueblos con valores completamente diferentes. En fin, todo esto, desde la perspectiva tradicional de los pueblos, es visto como una descomposición. Por supuesto. Entonces, pues vienen los castigos, o digamos, no castigos, las llamadas de atención de la divinidad a través del volcán, que es un mediador entre las localidades agrícolas, que todavía siguen siendo agrícolas en alguna medida, y la deidad suprema, que es la Santísima Trinidad. Así es. Entonces, el volcán es un mediador en este sentido. Y que, bueno, si nos remontamos a 1994, pues resultó altamente significativa digamos, la activación del volcán, ¿no? Recordaremos que el año de 1994, pues sin duda alguna fue un parteaguas para la vida del país, ¿no? Así es, así es. Estaba por firmarse el Tratado de Libre Comercio con Salinas de Gortari, cuando vino la irrupción zapatista y el país puso los pies en el suelo y hizo a un lado estas ilusiones de que estábamos prácticamente en el umbral del primer mundo con este Tratado de Libre Comercio. Bueno, de hecho, en esa época
en la que se comenzaron a instalar los sismógrafos, según Así es. recuerdo. Hubo vulcanólogos japoneses que ayudaron a la instalación de estos sismógrafos, que supongo que son los que siguen funcionando hasta la fecha. Y en la zona, en la región de los volcanes, en los 3 estados, se corrió el rumor de que Salinas de Gortari había vendido el volcán a los japoneses. Así es. A través de las redes de comercio, de los tianguis regionales, se corrió esta voz como fuego. Y la verdad es que yo no dudo que si Salinas de Gortari los hubiera podido vender, los hubiera vendido. Pero este rumor se extendió por toda la región y mucha gente no tenía ni siquiera idea de cómo eran los japoneses. Claro. En el estado de Morelos, por ejemplo, me preguntaban si eran negros. En fin, había un desconocimiento, pero esta idea de que... Las narrativas que van corriendo son muy interesantes, ¿no? Muy interesantes, sí, así es. Sí. Bueno, quisiera mencionarte algo, Sí. Ricardo. Este intento de... Bueno, en realidad el culto al volcán gira en torno no al apaciguamiento de su actividad eruptiva, sino más bien a la consecución de las lluvias. Lo que ahora está preocupando a los tiemperos es que las lluvias se están retrasando, no la actividad eruptiva del volcán, que la siguen viendo como la vieron antes, como el trabajo que está haciendo el volcán se está, digamos, descongestionando al liberar todos estos gases y esta ceniza. Es su trabajo, dicen, está trabajando, está en lo suyo, ¿no? No hay que preocuparse. Lo que más bien lo que les preocupa es el retraso De las en lluvias. la llegada de las lluvias. Pero fíjate tú que hay un intento de carácter mágico religioso, por controlar la erupción del volcán, en una zona que las arqueólogas de la Universidad de las Américas, Gabriela Uruñuela y Patricia Plunkett, hicieron excavaciones en un sitio llamado Tetimpa. Sabes que en esta zona cercana a San Buenaventura Nealtican se extrae mucho material volcánico, jaltete se llama, o cacahuatillo, que es piedra pómez pequeñita, que es el producto de una erupción de flujos piroclásticos que cubrió el valle de Puebla, prácticamente hasta las puertas de Cholula, y sepultó bajo 2 metros de este material aldeas agrícolas del siglo I. Es decir, es una erupción contemporánea a la de Pompeya, que hizo el Vesubio. Exacto. En el siglo I también. Son de la misma época. Bueno, a fuerza de sacar este material que se convierte en block gris para la construcción, los campesinos de pronto encontraron patios y altares ceremoniales en los patios de estas casas. Estas arqueólogas hicieron un trabajo muy interesante y descubrieron una maqueta de arcilla que era una reproducción de los volcanes con pequeños orificios dentro de los cuales había restos de carbón y de copal. Quiere decir que estaban haciendo humear estos pequeños volcanes para, en un acto de magia imitativa, intentar controlar la actividad del volcán. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Desde luego, bueno, no quiero descalificar, digamos, este pensamiento mágico religioso. No dio resultado y se fueron de la zona. Y según estas arqueólogas que han escrito un libro formidable sobre Cholula, esta migración fue la que comenzó a construir los primeros cimientos de lo que después fue la complejísima pirámide de Cholula. Wow. Es un trabajo extraordinario y tenemos ahí una muestra de lo que puede hacer el volcán. Es material que baja a 200 kilómetros por hora, a 500 o más grados centígrados, con gases y con cenizas. Es un material muy resbaloso, por eso corre en las laderas del volcán y se desplaza a una velocidad impresionante, ¿no? Así es. Ahí tenemos un ejemplo de lo que puede suceder. Ojalá estemos muy lejos de eso, pero esto sucedió en el siglo I, hace 2000 años. Sí, y a pesar de lo que comentas, pues Don Goyo es un volcán muy joven
y que bueno, pues es un muchacho, podríamos decirlo, en comparación con los otros volcanes. Julio, te agradezco muchísimo tu tiempo, te mando un fuerte abrazo y a ver si en unos días podemos continuar charlando acerca de tus investigaciones, acerca de las narrativas que se generan en torno al volcán Popocatépetl. Te mando un fuerte abrazo. Con mucho gusto, mano. Te mando un abrazo también, que estés bien. Gracias, pues ahí está la Hasta voz de Julio Glockner.